¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? El día de hoy aquí en Pláticas en Confianza vamos a hablar de un tema que es súper importante porque impacta directamente en nuestra felicidad, en nuestra posibilidad de crecer, de realizarnos, de estar bien con nosotros mismos y con nuestro entorno. Es un tema que he venido manejando en la semana en las diferentes redes. Si lo has llegado a ver en alguna de mis publicaciones, el mensaje principal fue: si no lo mereces, ni lo veas o no lo escuches, dependiendo de dónde estés. Si me estás viendo en YouTube, será no lo veas. Si me estás escuchando en el podcast, no lo escuches. Pero ¿por qué te doy este mensaje tan fuerte, tan duro? Porque muchas veces seguramente te ha pasado, porque a todos, yo creo que en algún momento de nuestra vida nos ha pasado al menos una vez, que sentimos que no estamos a la altura, que no merecemos todo lo que hemos logrado o el lugar en el que estamos o la pareja o la persona con la que nos encontramos en ese momento, etcétera, etcétera. Tendemos a autosabotear nuestros propios logros. Y todo esto tiene un nombre, tiene una connotación que no es nueva, que empezó o que se descubrió o se le llamó así en 1978, fíjate. Y esto fue a partir de un estudio que dos psicólogas empezaron a hacer con mujeres justamente que ya eran exitosas, que tenían posiciones importantes, que ya estaban empezando a cosechar, digamos, posiciones en la sociedad y en el mundo empresarial, y que sin embargo sentían que no merecían estar ahí, que como que tenían esos prejuicios o esos sentimientos de inferioridad frente a los hombres particularmente, porque el estudio se hizo con mujeres. Pero esta connotación no tiene nada que ver con el género. Todos, absolutamente todos, la padecemos. En algún momento más, en algún momento menos, y algunas personas lo tienen incluso mucho más arraigado durante toda su vida. Por eso es tan importante que tú sepas si tienes este síndrome, si lo has sentido, si lo estás sintiendo y que puedas anticiparte para evitar que pueda afectar tu vida. Como te decía, estas dos psicólogas lo que identificaron es que a pesar de que las personas ya tenían, o en este caso las mujeres ya habían cosechado ciertos éxitos, ellas como que insistían en basarse en los estereotipos, en los comentarios, en las ideas de los demás, y hacía que ellas se sintieran como que impostoras, ¿no? Como que estaban fingiendo algo que no eran, que se habían ganado algo a favor de las circunstancias, o porque alguien les había ayudado, o por algún factor externo, incluida la suerte, pero no porque ellas lo hubieran conseguido, no por su propia habilidad, sus capacidades, sus talentos. Y esto nos pasa hoy en día. Fíjate cómo opera todo esto dentro de nuestra cabeza. ¿Y cómo se cura? Si es que se cura, yo creo que no. Más bien es un tema de cómo aprendes a lidiar con él, cómo lo aprendes a controlar. Este síndrome puede ser muy impactante en tu vida. Y vamos a ver hoy en Pláticas en Confianza, lo vamos a discutir. Hoy no tendremos nuestra sección formalmente de cerquita. El día de hoy, pues físicamente de cerquita lo vamos a tener tú y yo. Mi invitado especial eres tú, y donde vamos a descubrir justamente cómo funciona este síndrome. ¿Cuál es ese síndrome del impostor? ¿Qué características tiene? ¿Cómo podemos identificar si hoy yo tengo el síndrome y cómo también puedo trabajarlo? Es bien importante entender de dónde viene entonces. Y vamos a ver, primero que nada, qué es un impostor. Y es alguien que finge o que engaña, o es una persona que se hace pasar por alguien que no es. Fíjate qué importante es esto. Porque obviamente nadie, yo creo, que aceptaríamos en nuestra vida a alguien que sea un impostor, alguien que nos mienta. Automáticamente, si sabemos de alguien que nos miente, que nos quiere hacer daño o que simplemente no nos está diciendo realmente quién es, pues lo que vamos a hacer es alejarlo de nuestra vida. Seguramente nos vamos a sentir defraudados, decepcionados, tendremos seguramente a sentirnos como que con ese cierto recelo del por qué no nos dijeron que no eran así. Y obviamente con el tiempo pues nos iremos alejando de esa persona porque a nadie le gusta estar con alguien que no es auténtico. Pero ¿qué pasa cuando justamente la persona que piensa que es un impostor soy yo mismo? O en este caso eres tú. ¿Qué pasa cuando tú piensas de ti que no eres realmente esa persona que los demás dicen que eres? Imagínate qué fuerte, porque primero que nada, antes de que los demás siquiera piensen en rechazarte o en alejarte o en sentirse decepcionados de ti, todo eso tú ya lo sientes el día de hoy o en este momento de tu propia persona. En este momento ya no te sientes justamente que vales, que realmente todos los éxitos o todos los logros que has tenido realmente han sido por tu esfuerzo, por tu trabajo, por tu talento, por tus capacidades y tus habilidades. Y todo
de alguna forma se lo achacas a la suerte, a las circunstancias, a tu padrino o a otros factores que no tienen que ver contigo. Entonces, fíjate por qué es tan importante entonces identificar este síndrome, porque al final el síndrome se define como un trastorno psicológico y en el cual obviamente las personas son incapaces de asimilar sus propios logros, sus propios triunfos. Y entonces lo dejan en manos del azar, de cosas que de alguna manera son externas. Y obviamente todo este tipo de situaciones también lo pueden atribuir a que constantemente están, como dicen, ¿no? Macheteándole, están constantemente trabajando, pero no es porque sean talentosos, sino son como burritos de carga, ¿no? Uno tras otro y van y van y van hasta que lo pueden lograr, pero no porque sean talentosos. Pero esto es importante verlo porque afecta de una manera muy drástica en prácticamente todos los aspectos de tu vida. Fíjate muy bien, si tú tienes este síndrome o padeces alguno de los síntomas, esto va a afectar directamente tu vida personal y profesional. No hay más. ¿Por qué? Porque obviamente va a limitar tus capacidades. Tú mismo vas a decir que no puedes y te vas a limitar. Vas a limitar tu potencial. Vas a obstruir justamente ese camino de crecimiento y obvio te vas a afectar en tu proceso de ser feliz. ¿Por qué? Porque obviamente tú automáticamente te vas a sentir desmerecedor incluso de esa felicidad. ¿Qué síntomas son los que de alguna manera tenemos que estar muy atentos cuando empiecen a aparecer y que tenemos que identificarlos rápidamente? La baja autoestima. Cuando tú te sientes impostor, pues obviamente te sientes poca cosa y eso automáticamente está relacionado con tu autoestima. Cuando no te sientes lo suficiente, cuando te sientes deprimido, triste, cabizbajo, te sientes inseguro, pregúntate muy bien por qué. Puede ser que tengas parte de estos síntomas y estén relacionados a algo muy particular y todavía estás a tiempo de resolverlo. ¿Qué otro síntoma te puede dar? Esa inseguridad crónica. ¿Y a qué me refiero con inseguridad crónica? No nada más a ser tímido, sino a que realmente no quieras asumir ningún riesgo controlado. No te estoy diciendo que te avientes de un tercer piso ni que te metas a nadar con tiburones, no. Simplemente a que puedas tomar ciertos riesgos controlados que te van a ayudar a crecer y que serían riesgos que tú sabes que puedes manejar porque tienes la capacidad. Te lo pongo muy fácil. En la oficina, cuando empiezan a asignar a lo mejor algún nuevo proyecto y están buscando a quién puede dirigir al grupo, a lo mejor tú puedes hacerlo, pero por ese miedo, por esa inseguridad crónica, prefieres no hacerlo. Te ocultas, incluso evades a lo mejor la responsabilidad con tal de que no te den esa posición. Y a lo mejor tú mismo estás coartando tu crecimiento, tú mismo te estás poniendo el pie. También otro síntoma muy importante es el que tú tengas esa expectativa de fracaso, de que la vas a regar, de que como no eres tan bueno, seguro te va a salir mal. Todavía ni siquiera te asignan nada y tú ya estás pensando en lo negativo. Esa es una forma también de ver que tienes parte de los síntomas de un impostor. La ansiedad, la tristeza, como ya lo decíamos, la desesperanza, todas esas emociones negativas que te orillan o que te van empujando como a pensar que no vas a poder, que vas a fracasar, que no eres lo suficiente, o a lo mejor hay otra forma bien interesante de ver tus síntomas. No eres lo suficiente porque tus estándares están extremadamente altos. ¿A qué se refiere esto? A que, obviamente, para que tú te sientas merecedor, tienes que cumplir con ciertos estándares que ni siquiera tú ni prácticamente nadie los va a lograr. Y esa es una manera como de autosabotear, de decir, es que todavía no llego para poderme sentir orgulloso de lo que hago. Híjole, y nunca vas a llegar, pero porque tú mismo estás poniendo esos estándares. Hay estándares que son inalcanzables. Pero por qué hacemos esto? ¿Y dónde impacta principalmente este síndrome? Como ya lo decíamos, de manera directa en tu trabajo, porque tú mismo te vas a coartar tus relaciones para crecer, para desarrollarte, para tomar nuevos proyectos, incluso para solicitar un incremento de sueldo. Así como lo escuchas. Si tienes a lo mejor esa duda siempre y que casi todo el mundo le pasa, cuando quiere pedir un aumento, dudas y dudas muchísimo, que te van a decir que no, quién sabe qué va a pensar el jefe. Caray, si le has dedicado tiempo, si eres responsable, si eres comprometido, si realmente estás ahí en tu trabajo porque te gusta hacerlo y eres bueno en lo que haces, no tendrías por qué no poder pedir un aumento. Y sin embargo, muchas veces nos pasa. Entonces, cuando eso ocurre, puede ser un síntoma de que estés justamente con este síndrome.
Entonces, tienes que tener mucha atención a todos los factores, a todas las señales que puede haber alrededor, porque son muchísimas. Y la mayoría las vivimos todos los días. Pero ¿qué pasa cuando te dejas llevar? Cuando te dejas llevar por este síndrome, automáticamente tus relaciones, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando tienes este síndrome en tu relación? Que no te sientes merecedor o capaz o suficiente para la otra persona. Te van a tratar como basura y tú lo vas a permitir porque crees que a lo mejor tú estás siendo beneficiado por estar con alguien como esa persona que está contigo. No porque te lo merezcas, sino él puso sus ojos en ti o ella puso sus ojos en ti. Imagínate qué fuerte, qué grave, porque te va a herir en la autoestima, te va a lastimar mucho más profundo, tú no vas a poder crecer y eso tampoco es una buena relación, no es una relación sana. Entonces, también te va a afectar ahí, en el trabajo ya lo dijimos, en tu crecimiento personal, en la construcción de tu proyecto de vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Con las decisiones que tomas todos los días. Si tú obviamente aspiras a ser empresario o a cumplir un sueño, a ser altruista, qué sé yo, el sueño, el proyecto de vida que tú desees, que tú quieras. Si sufres del síndrome en este caso, perdón, del síndrome del impostor, difícilmente vas a poder cumplir tus sueños o seguir tu propósito de vida, porque siempre vas a tener miedo a hacer algo, miedo al fracaso, miedo a que no me salga, miedo a que me falte siempre algo, algo que no tengo. Si no lo tienes, te preparas. Entonces, fíjate por qué es tan importante el poder tener claros cuáles son esos síntomas y cómo surge todo esto, porque de alguna manera, pues sí, es muy fácil ver dónde va a impactar, cómo nos está afectando, etcétera. Pero ¿de dónde viene? ¿Cuándo empezó todo este tema? Pues mira, en realidad, como ya lo vimos, este es un trastorno psicológico. ¿Qué quiere decir? Que trabaja aquí en nuestra mente, está en nuestra cabeza. Entonces, todo esto surge generalmente a partir de algún evento o de alguna experiencia que sufrimos mientras crecíamos, pues en la niñez, en la adolescencia, y que trascendió tanto dentro de nosotros que quedó establecida como una creencia, generalmente una creencia limitante. Y esto hace que justamente nosotros tengamos la creencia de que no podemos, de que no somos suficientes o de que de alguna manera algo nos hace falta para poder llegar al estándar que nosotros hemos marcado para decir que somos buenos. Pero ¿cuándo ocurre? Vamos a hacerlo mucho más claro. Imagínate una situación, seguramente los que tienen esta situación de hermanos lo han vivido y lo saben y lo experimentan muy claro. Cuando son tres hermanos, generalmente siempre el primogénito es el que le apuestan todo, es el orgullo de la familia, al que le celebran todos los beneficios, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el segundo? Mientras nada más son dos, pues obviamente es el pequeño, lo consienten, etcétera, hasta que llega el tercero. Cuando llega el tercero, pues obviamente el primero es el que lleva la batuta, el liderazgo, ya sabes, el orgullo de la familia. ¿Y qué pasa con el más pequeño? Generalmente el más pequeño pues es el consentido, porque es el chiquito, porque es etcétera, etcétera. Entonces el hermano que está en medio empieza a ser comparado automáticamente con los dos extremos. Y de alguna manera esas comparaciones no es que tu papá o tu mamá o tu familia lo haga con el afán de fregarte la vida o de hacerte sentir mal, para nada. Así nos educaron y así crecimos, pero muchas veces lo que nosotros percibimos de lo que ocurre afuera, lo que nosotros sentimos, crea experiencias que marcan esas creencias. Entonces, ¿qué pasa con esos hermanos que se sienten constantemente comparados, constantemente evaluados contra un estándar que no es el suyo, que es el del hermano mayor o el del hermano menor en función de cada situación, que obviamente vas creciendo con una idea de que entonces no eres suficiente? Y eso va marcando no solo tu vida, sino va marcando la calidad de decisiones que tomas en tu vida. Y eso impacta en todos lados. La calidad de decisiones respecto a las parejas que vas a tener, respecto a los trabajos que vas a obtener, respecto a cómo vas a trabajar por lo que tú quieres, por lo que tú deseas en tu vida. Fíjate qué importante entonces es poder identificar cuál es la causa raíz. La otra puede ser un poco similar, pero está generada por la manera en la que tú percibes tu realidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Justamente, cómo traduces tu realidad a partir de tus creencias, que pueden ser no limitantes, pero pueden ser creencias muy arraigadas y que muchas veces a lo mejor ni siquiera son tuyas, pero que te sirven de base para poder estructurar la realidad que a ti te interesa, o al menos que tú crees que es la que te interesa. Y aquí suena un poquito rebuscado y a lo mejor nos podemos enredar mucho, pero en realidad
Cuando tú percibes tu realidad de una manera que es limitante, que no te permite desarrollar todo tu potencial, perdón, pues ¿qué es lo que sucede? Que obviamente vas a rechazar oportunidades, vas a dejar de correr riesgos, vas a caer en un estado de confort, o más bien de conformismo, porque sabes que no eres lo suficientemente bueno como para poder aspirar a algo mejor. Y a lo mejor no lo haces conscientemente, pero llega un momento en que dices, no, mira, ya con esto, ya con esto me doy por bien servido, ¿no? Y fíjate cómo todo esto puede surgir a partir desde los primeros años, desde la infancia como tal. Entonces es por eso bien importante el poder trabajar este síndrome para poder controlar el efecto que tiene. Porque como lo decíamos, es una cuestión de la cabeza, del cerebro, de cómo pensamos, de cómo asimilamos y procesamos la información. Entonces no es necesariamente una enfermedad que te tomes 2 pastillas y tan ya se te quitó, sino es algo que incluso puede ser recurrente, puede volver después de mucho tiempo, dependiendo de las circunstancias, de las experiencias, de todo lo que ocurre a tu alrededor, puedes recaer en esta situación. Por eso es importante saber cómo trabajar para controlarlo. Y te voy a dar algunos tips, y el primero de ellos es justamente el control de tus pensamientos. Controlar realmente lo que piensas, ser consciente de qué es lo que estás pensando. ¿Y a qué me refiero con ser consciente de todo esto? Porque cuando tú eres consciente de lo que piensas, estás también aceptando que puedes tener un pensamiento en el cual tú mismo te estás negando la posibilidad de hacer algo. No porque no puedas, sino porque así lo crees. Y eso, pues obviamente, si tú cambias ese pensamiento, vas a cambiar la forma en la que tú puedes percibir tu propia capacidad o tus propias habilidades o talentos. Si esto ocurre, te voy a decir cómo lo puedes hacer. Primero, y es complicado al principio, pero conforme lo vas practicando, te vas haciendo más hábil y lo vas a poder entender mejor. Conoce lo que piensas. ¿A qué me refiero con eso? Justamente como te decía en este momento. Yo en este momento a lo mejor se me ocurre que, híjole, no, es que no voy con el jefe porque si le pido ahorita el aumento, capaz si me corre. A ver, primero, estoy conociendo lo que pienso. Y hay muchas veces que esa vocecita que tenemos todos ahí internamente que nos dice, no, no vayas, no hagas esto, la oímos muy bien, pero pocas veces la escuchamos. ¿Y a qué me refiero con esto? A que escuches el verdadero mensaje. No vayas porque a lo mejor te corre. A ver, ¿por qué me va a correr? Si he trabajado, si he entregado en tiempo mis entregables, si estoy dando los resultados, ¿por qué tendrían que correrme? Si estoy haciendo bien las cosas. Entonces, primero me tengo que cachar en que, a ver, yo mismo me estoy dando un mensaje negativo, me estoy desalentando a algo que creo que merezco. Después, conoce por qué lo piensas. Ya te cachaste de que a lo mejor tú mismo te estás poniendo el pie. ¿Pero por qué? Ahora necesito entender el por qué. ¿Por qué creo que no merezco un aumento? Y aquí empieza un proceso de reflexión, de autoconocimiento, de entender de dónde viene ese pensamiento. ¿Qué experiencia en mi pasado, qué evento o qué situación me hizo suponer que hoy yo no merezca, por ejemplo, pedir un aumento de sueldo? Pero ya que identificamos esta parte, hay que hablarlo. Hay que hablar de lo que piensas y de lo que sientes. Fíjate qué importante es esto, porque si lo hablamos en un contexto del trabajo, el sacar las emociones todavía sigue siendo un tabú. Como que al trabajo no vas a hacer ni amigos, no vas a sacar tus emociones, sino vas a trabajar. Cosa más falsa, porque hoy incluso digamos, las nuevas tendencias o las nuevas formas de gestionar, de trabajar, están muy enfocadas en poder conectar con la gente. Y para conectar necesitas hablar de esos temas. Necesitas hablar de sentimientos, de emociones, y entre mejor preparado estés, mucho mejor líder podrás ser, mucho mejor preparado estarás para hacer mejores relaciones y tener mejores resultados. Pero bueno, le decía que hables de lo que piensas. Y eso en la empresa como tal, en cualquier organización, tiene un nombre muy particular y se llama feedback o retroalimentación. Cuando tú realmente estás dispuesto a cambiar, a mejorar, a entender en este momento si estoy sufriendo de un síndrome de impostor, el feedback es la mejor herramienta, porque de esa manera tú puedes saber cómo te perciben los demás. Pero obviamente para tener un buen feedback tú necesitas haber depositado o generado confianza en quien te lo va a dar, porque si no, pueden decirte cualquier cosa. Si tú realmente eres una persona que transmite confianza, que genera confianza, podrás obtener una información súper valiosa en una retroalimentación. Y podrás saber si realmente lo que ellos perciben es lo que tú estás pensando.
Y eso tiene que ver mucho con el ser también autoconsciente de manera externa, que en algún momento platicaremos también de ese tema. Y una vez que tú ya escuchaste esta información, el siguiente punto es observa tu comportamiento, observa cómo actúas cuando justamente vienen a ti esos pensamientos. Recordemos, estás pensando en que quieres ir a pedir un aumento. Ya te cachaste de que tú mismo dijiste no porque a lo mejor te corren, te metiste miedo. Después, a lo mejor repensaste y dijiste, a ver, no tengo por qué tener miedo si he cumplido con todo. Perfecto. Ya platiqué con mis compañeros y todos concuerdan que la verdad es que he hecho muy buen trabajo, que tengo muy buenas relaciones con los demás y que sería tal vez una buena oportunidad de hablar de un incremento, porque además me lo merezco. Pero ¿cómo actúo? Me quedo en mi lugar, me hago chiquito, siento esa adrenalina o esa como que me fluye la sangre como de pena y digo, no, mejor no lo hago. O sea, ve tu comportamiento. Te paralizas o empiezas a procrastinar. Eso es típico en todos. Digo, a mí me pasa en diferentes momentos, seguramente a ti también te pasa. Cuando tienes algo importante que hacer, prefieres hacer cualquier otra cosa menos importante que te mate el tiempo, ver tu reloj, ver las redes, etcétera, etcétera, con tal de no hacer lo importante, de no hacer eso que sabes que te va a impactar de manera muy grande. Entonces, esos son los comportamientos que tienes que empezar a observar. Si estás evitando, si estás procrastinando, si te quedaste paralizado, para que obviamente, igual que al principio, te caches y digas, a ver, no, espera. Si estoy diciendo que quiero un aumento, entonces párate de la silla y ve a hablar. Vence tu miedo. Vence tu miedo para que puedas realmente conseguir las cosas. El siguiente punto también es hacerlo con responsabilidad. Entonces, tienes que mirar el contexto. ¿A qué me refiero? Evalúa la situación, las circunstancias, lo que hay a tu alrededor, como un factor que te puede apoyar o que te puede frenar para que tú hagas lo que quieres. Porque obviamente si vas, te paras y a lo mejor en ese momento es de verdad el peor momento para pedir un aumento porque a lo mejor hay una junta, porque a lo mejor están regañando a alguien, qué sé yo, pues obviamente tampoco es que vayas siendo irresponsable a hablar de ese tema. Pero tienes que mirar el contexto, cómo están las cosas, para poder plantear, obviamente de una manera mucho más asertiva, un mensaje que te permita a ti ganar o obtener lo que estás buscando. Eso es bien, bien importante. Y aquí también hay una connotación, que en ese contexto tienes que aprender también a aceptar el fracaso. ¿Y a qué me refiero con aceptar el fracaso? Al simplemente que te digan que no. El hecho de que te digan que no, no pasa de eso. Son dos letras. No significa que no, es un no para siempre, no significa que con eso te vas a morir, no significa que te van a correr, nada, es un no, punto. No pasa nada. Tendrás que trabajar más y a lo mejor preguntarás qué necesito para obtenerlo entonces y tendrás un plan nuevo, etcétera, etcétera. Pero no te espantes, no te friques otra vez si recibes un no, si no consigues ese resultado que esperabas. Del fracaso se aprende. Y eso es lo importante, que en el contexto en el que estás tienes que aprender también de tus caídas, de tus fracasos. El siguiente punto es que justamente aprendas de cada situación, pero sin compararte con nadie. No te compares, tú eres único, tus talentos son únicos, tus habilidades son únicas. Por lo tanto, tú no tienes las mismas capacidades que los demás. Tienes otras diferentes que cuando entran todas en conjunto hacen resultados increíbles. Pero tú eres único. Deja de compararte. No te veas que el otro día se compró un coche y tú quieres el mismo coche. Que el otro día le subieron el salario, entonces por eso quieres más salario. Porque va a llegar un momento en que ni siquiera vas a saber por qué lo estás haciendo y te vas a sentir vacío. Y además te vas a meter en problemas. No te compares. El éxito es una cuestión subjetiva. Cada quien tiene una concepción de su éxito y esa es la que tienes que seguir, no la del vecino, es la tuya. Otro punto que es fundamental es que justamente visualices el éxito, tu éxito. Sé positivo, sé consciente de que efectivamente puede ser complicado, difícil. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, porque hay que echarle ganas, porque hay que ser consistente, porque hay que tener visión, hay que tener pasión. Pero no significa que no puedas hacerlo. No te pongas objetivos que de veras son inalcanzables. Pon objetivos que sean smart, que sean inteligentes, que estén medibles en el tiempo, que velo poniendo en pedacitos. El Kaizen habla de que tienes que poner pedacitos para poder ir viendo que estás logrando avanzar en un objetivo mayor.
Y cada uno de esos pedazos es una victoria y eso te permite alinearte mucho más rápido y mucho más fácil para poder conseguir una meta. Hazlo igual, visualiza tu éxito, visualiza a dónde quieres llegar, pártelo en pequeños pedazos para que pueda ser mucho más sencillo, ponles fecha, ponles un entregable y velos cumpliendo poco a poco. El siguiente es que seas agradecido. ¿Agradecido con qué? Con todo lo que recibes. Y esto parece hasta chiste a veces, pero ¿cuántas veces no te han dicho, oye, qué bien lo hiciste? Y lo primero que dices es, bueno, es que me ayudaron y es que la presentación la hizo fulanito y yo nada más dije algunos comentarios. A ver, te dieron las gracias, te dieron un elogio. Acéptalo. Ya te lo ganaste. Aprende a aceptar esos beneficios, esos logros, esos éxitos. Son tuyos. Acéptalos. Y el último punto, que es, yo creo que de los más difíciles también, busca ayuda. Cuando identificas que estás con el síndrome del impostor y tienes creencias que de verdad te cuesta trabajo darles la vuelta, encontrar por dónde, busca ayuda. No importa en dónde. Puede ser un coach, puede ser un amigo, puede ser un primo, puede ser un familiar, puede ser tu jefe, puede ser cualquier persona que esté realmente dispuesta a colaborar contigo y encontrar una respuesta, ayudarte de manera genuina. No te quedes tú solo. No siempre es fácil sobreponerse o superar una creencia limitante. Incluso hay veces que no sabes ni por dónde empezar. Busca ayuda. De verdad, todos, absolutamente todos, en cualquier momento de nuestra vida, somos propensos a necesitar ayuda. Y eso también es una forma que a ti te permite aprender, crecer. Por lo tanto, no te cierres. No pienses que eres el único y que tú puedes hacerlo solo todo, siempre. Porque en un momento, cuando necesites ayuda y realmente la necesites, seguramente nadie lo va a querer hacer. Porque siempre te has negado a recibir ayuda. Entonces, no te cierres. Si crees que ya no puedes, si crees que no sabes por dónde, acude con alguien. Elígelo. Alguien en quien confíes. Eso es lo más importante. Alguien que te genere confianza, que te conozca y que sepa cómo de alguna manera ayudarte, encontrar eso que te está limitando y que te está haciendo pensar que tú no mereces. La otra forma de enfrentar todo este contexto, o más bien de las causas, que una de ellas, el que te sientas como impostor, es porque no sabes hacer las cosas. Y eso, mira, es mucho más sencillo de atacar. Cuando tú hablamos de cambiar los pensamientos, perdón, que es a fin de cuentas transformar tus comportamientos, pues es meterse a tu cabeza, es trabajar con tus creencias, es trabajar con ideas que están ahí arraigadas de toda la vida. Pero ¿qué sucede? Se puede. Pero cuando se trata de que a lo mejor no tengo la habilidad, híjole, eso es prácticamente pan comido. ¿Por qué? Porque adquirir una habilidad es simplemente ir, prepararte, aprender el conocimiento, lo que sea, y después practicar, practicar, practicar y practicar. No hay excusa. Cursos de capacitación, en este momento hay todos los que quieras, todos los que se te ocurren en todas las modalidades. Simplemente tienes que buscar lo que necesitas para aprender eso que necesitas, que dices que no sabes hacer, y ya que lo aprendas, ponlo en práctica. Pero ten mucho cuidado, porque seguramente en ese momento tu vocecita te va a decir, sí, ya lo aprendiste, pero no es lo mismo saberlo que aplicarlo. Y entonces a lo mejor te va a convencer otra vez de que no eres capaz de implementar lo que ya aprendiste. No dejes que esas ideas te convenzan. Si ya lo aprendiste, ve y practícalo. Recuerda, todos aprendemos del error. Seguramente a lo mejor la primera vez no te va a salir como quieres. No importa, no pasa nada. La segunda vez saldrá mejor y la tercera mejor y la cuarta mejor hasta que lo domines. Y cuando lo domines, dejarás de sentirte como un impostor. ¿Por qué? Porque ya lo haces. Hay una forma que dicen que también se puede trabajar con todo este contexto. Es, si hoy te sientes como un impostor, haz todo lo necesario para demostrarte que no lo eres. Miéntete. Miéntete hasta que tú mismo te convenzas de que no eres un impostor. Yo espero que estas técnicas, estos puntos tan importantes que son el poder identificar esos síntomas, recuerda, la tristeza, el sentirte no merecedor, el constantemente compararte con los demás, el no tener no saber aceptar o agradecer todo lo que has logrado, no reconocer tus propios logros,
pueden estarte llevando a tu propia infelicidad. Ten cuidado con este síndrome, identifica sus síntomas, identifica el momento adecuado para poder empezar a trabajarlo, pero no te quedes en él, porque quedarse en él es de verdad renunciar a tu propia felicidad. Y no queremos eso, al contrario. Pero al final estamos ya cerrando esta sección, este tema, este podcast, y pues básicamente, lo recuerdo, suscríbete, visítame en todas las redes que van a aparecer por todos lados para que también me ayudes a hacer llegar este tipo de mensajes a más personas, que podamos ayudar a más personas a que puedan transformar su vida, a que puedan impactar en esos rubros en donde les interesa ser mejores. Y como siempre digo, nadie cambia hasta que su deseo de ser mejor es más grande que su deseo de permanecer igual. Adiós. Como siempre te digo, nadie cambia hasta que su necesidad